Pensemos que compramos un ajedrez que cuesta 120 pesos. En nuestra cuenta bancaria aparecerán números negativos, lo que representa que tenemos una deuda. Así, tendríamos un saldo de 20 pesos negativos, es decir, necesitamos pagarle al banco 20 pesos. Si continuáramos gastando más en ahorrar, tendríamos cada vez menos dinero disponible y más deudas. ¿Ya se dieron cuenta que los números negativos son más comunes de lo que creían? ¿Lo ven? Los números negativos están por todos lados. Por cierto, es importante conocer cuál es la temperatura ideal de nuestro cuerpo. Hoy, más que nunca, debemos estar pendientes de ello. Recuerden que 37 grados Celsius es la temperatura ideal. Así es. Ahora bien, me parece importante enfatizar que hay muchas situaciones que se pueden representar utilizando números negativos. Una de esas situaciones puede ser un saldo deudor, ya que es dinero que en algún momento tendremos que pagar. Eso se observa, por ejemplo, cuando compramos artículos o servicios a largo plazo y debemos ir pagando poco a poco. ¿Qué les parece si ahora aprendemos a trazar una recta numérica? Veamos el siguiente video. La recta numérica es una representación gráfica que tiene como centro al cero, al que se le llama origen. A cada marca de la recta le corresponde un número distinto. En este caso, vamos de uno en uno hasta el infinito de los números naturales, que son los que se usan para contar. Pero recuerden que en una recta numérica la escala puede variar. ¡Qué interesante! El cero en la recta numérica no significa necesariamente la ausencia de valor, sino que es un punto referencial y se le conoce como cero convencional. Pero, ¿dónde quedaron los negativos? Imagina que tienes una recta numérica de los números positivos, como la que acabamos de revisar. ¿Qué pasa si colocamos un espejo a la altura del cero? Sí, podemos observar el reflejo de los números. Esa posición corresponde a los números negativos. Ahora, coloquemos su signo. Es así como podemos observar el conjunto de los números enteros, es decir, los positivos, los negativos y el cero. ¡Excelente! Pongan atención cuando vayan a trazar una recta numérica. No olviden que es una línea recta. No importa si es horizontal, diagonal o vertical. No olviden que existe simetría entre los números negativos y los positivos con respecto al origen, que es el cero. También recuerden que las separaciones deben ser de la misma medida. Les recomiendo que usen su regla. Lo mejor es que pueden ubicar los números como lo necesiten. Pueden ir de 1 en 1, de 10 en 10 o de 100 en 100. Usen la escala que les sea más útil para lo que requieren representar. Me parece súper interesante todo esto de las rectas. Y ahora que ya las sabemos trazar, ¿qué les parece si nos ponemos a jugar? Conforme a los materiales y espacios que tengan disponibles, pueden realizar lo siguiente. 1. Tracen una recta numérica en el piso de su patio, usando gises, hojas blancas o de colores, y tal vez pegando cinta adhesiva o directamente en la tierra. Esto dependerá del lugar donde se encuentren. 2. Coloquen el origen, ya saben que es el cero. 3. Considerando la misma distancia entre sí, escriban números del 10 positivo hasta el 10 negativo. 4. En pequeños trozos de papel reciclado, numeren del 5 positivo al 5 negativo. 5. Doblen los papeles, porque les servirán para sacar números al azar. Pueden jugar entre 2 o más personas con las que vivan. Las instrucciones básicas del juego son las siguientes. Quien inicie el juego se colocará en el cero, el cual representa el origen de la recta numérica. Entonces tomará al azar un papel numerado y después avanzará brincando los números que indique el papel que obtuvo cuando sea positivo, o bien retrocederá brincando tantos números como indique el papel que obtuvo cuando sea negativo. Veamos un ejemplo. El juego comienza en el cero. Si en el papel se obtiene
3 positivo, entonces se avanzan 3 lugares, brincando. Si al sacar un segundo papel se obtiene 5 negativo, entonces se retrocederá, brincando 5 lugares. Sencillo, ¿no lo creen? Ustedes deciden cómo ganar el juego. Solo tengan cuidado en no equivocarse. Oye, pero si no tienen al alcance ninguno de los materiales que mencionamos, No se preocupen, pueden hacerlo simplemente dando pasos. Lo fundamental es establecer la posición del origen, es decir, el cero. A ver, Leti, colócate junto a mí. Tú serás la referencia del cero. Ahora, dime un número positivo o negativo. déjame pensar. 2 negativo. Entonces, retrocederé 2 pasos. 1 negativo, 2 negativo. Bien, ahora dime otro número. Ya estoy entendiendo. 4 positivo. Me gusta. Entonces, avanzaré 4 pasos. 1 negativo, 0, 1 y 2. Dame un número más. 2 negativo. 1, 0. Volví a quedar junto a ti. Excelente. De esta manera no necesitarán de ningún material. Podrán hacerlo más rápido o con números más lejanos al cero. La idea es que se diviertan. Claro, echen a volar su imaginación. Hemos aprendido mucho y nos hemos divertido con las matemáticas. ¿Se dieron cuenta que del 0 al 2 hay la misma distancia que del 0 al 2 negativo? Lo mismo sucede con cualquier pareja de números, siempre y cuando uno sea positivo y otro negativo. Así es, Leti. Se llaman números simétricos y tienen el mismo valor absoluto. Es cierto, pero será hasta la próxima lección que aprenderemos más sobre el valor absoluto. Vaya que hemos aprendido sobre los números negativos. Me gusta la idea de bajar en un submarino a explorar las profundidades del mar. Me pregunto qué clase de flora y fauna marina se podrá encontrar. Debe ser emocionante. Seguro que sí. Hace más de 150 años, Julio Verne escribió una novela de ciencia ficción sobre las aventuras de la tripulación del famoso submarino llamado Nautilus. En una de sus narraciones cuentan la pelea contra monstruos que habitaban en las profundidades del mar. Acompáñenos a leer un fragmento del libro. Era un calamar de colosales dimensiones, de 8 metros de largo, que marchaba hacia atrás con gran rapidez, en dirección del Nautilus. Tenía unos enormes ojos fijos de tonos glaucos. Sus 8 brazos, o por mejor decir sus 8 pies, implantados en la cabeza, lo que les ha valido a estos animales el nombre de cefalópodos, tenían una longitud doble que la del cuerpo y se retorcían como la cabellera de las furias. Se veían claramente las 250 ventosas dispuestas sobre la faz interna de los tentáculos, bajo forma de cápsulas semiesféricas. De vez en cuando, el animal aplicaba sus ventosas al cristal del salón, haciendo en él el vacío. La boca del monstruo, un pico córneo como el de un loro, se abría y cerraba verticalmente. Su lengua, también de sustancia córnea, armada de varias hileras de agudos dientes, salía agitada de esa verdadera cizalla. ¡Qué fantasía de la naturaleza! Un pico de pájaro en un molusco. Su cuerpo, fusiforme e hinchado en su parte media, formaba una masa carnosa que debía pesar de 20 a 25,000 kilos. Su color, inconstante, cambiante con una extrema rapidez según la irritación del animal, pasaba sucesivamente del gris lívido al marrón rojizo. ¿Qué era lo que irritaba al molusco? Sin duda alguna, la sola presencia del Nautilus, más formidable que él, sobre el que no podían hacer presa sus brazos succionantes ni sus mandíbulas. Y sin embargo, ¡qué monstruos estos pulpos! ¡Qué vitalidad! Otros pulpos aparecían a estribor,
Conté 7. Hacían cortejo al Nautilus. Oíamos los ruidos que hacían sus picos sobre el casco. Estábamos servidos. Los monstruos se mantenían a nuestro lado con tal obstinación que parecían inmóviles, hasta el punto de que hubiera podido calcarlos sobre el cristal. Nuestra marcha era, además, muy moderada. De repente, el Nautilus se detuvo, al tiempo que un choque estremecía toda su armazón. ¡Qué maravilla! Los libros, sin duda, nos ayudan a echar a volar la imaginación. Hay muchas formas de acercarnos a la lectura. Estoy seguro de que en casa tendrán disponible algún texto. Si no es así, nosotros seleccionaremos algunos fragmentos de lecturas para que leamos juntos. ¡Excelente! La aplicación de los números negativos para explorar las profundidades del mar nos recordó al famoso submarino Nautilus. Como se dieron cuenta, las situaciones que nos rodean se pueden representar con números y para algunas de ellas se usan números negativos. Esperamos que califiquen solo con positivos esta lección. Recuerden que pueden localizar este tema en su libro de matemáticas de primer grado. Ahí encontrarán ejercicios que podrán resolver para practicar lo que han aprendido en esta lección. Se sorprenderán al darse cuenta de que pueden contestarlos. Si aún no cuentan con su libro de texto, pueden entrar a la página de la Secretaría de Educación Pública para que accedan a los diferentes libros de texto de matemáticas que la SEP pone a su disposición. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que los esperamos en la próxima emisión de Regreso a Clases, Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.